saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Arimón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Oramos a ti con toda humillación y aflicción de espíritu, pidiéndote humildemente que nos unjas con el Espíritu Santo de Jesucristo. Nuestra es la aflicción y la confusión de rostro, debido a que hemos sido pecadores. Perdónanos entonces, Padre amado, y hoy elegimos mejor la aflicción que la felicidad mundana, violando tu ley, sabiendo que tú eres misericordioso y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Este video es de locos, es un video irrefutable y hasta me da un poco de pesar por todos aquellos que andan distraídos, ya sea en las ocupaciones mundanas o aún en los placeres mundanos, y que se pierden toda esta revelación que es tremenda, hermanos. Y no dudemos que estos mensajes solo le llegarán a los que los buscan, pero a aquellos que andan distraídos no les van a llegar estos mensajes. Es terrible, hermanos. Entonces, cada video que yo les he mostrado trae una revelación importante, importantísima. Cada video es una pequeña revelación que nos lleva a la salvación, y por eso en este caso, este video también trae una tremenda revelación. Miramos en este video lo que ocurrió en el libro de Esther, y vemos cómo de repente el rey Asuero mandó a llamar a su reina Vasti. Pero la reina Vasti era una mujer feminista. Ella no le hacía caso a su esposo. Ella prefería estar con las mujeres. Como sabemos, la reina Vasti en estos últimos días nos representa también a esta iglesia babilónica, que el Apocalipsis llama la gran ramera. En este caso también entendemos que nos representa en primera instancia a la Iglesia Católica, pero también nos representa a sus hijas evangélicas. Y todas estas iglesias juntas nos representan hoy en día a la reina Vasti. Y esta reina Vasti pues no obedece al rey. En este caso, por supuesto, el rey también simbólicamente nos representa a Jesucristo. Esta reina Vasti pues no acata las órdenes, las leyes o mandamientos de Jesucristo. Así que este libro de Esther nos revela grandes verdades importantísimas para el fin de los tiempos, hermanos. Y esto es de extrema importancia porque precisamente se aproxima el fin. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Esther y vemos lo que ocurrió con la reina Vasti, se nos revelan tremendas verdades, hermanos. Entre esas, se nos revela que se aproxima el fin de Babilonia, así como llegó el fin de la reina Vasti. Se aproxima el fin de la Iglesia Católica. Y es algo, por supuesto, histórico. Algo que nadie se espera. Es una iglesia que lleva 2000 años predicando. Bueno, no son 2000 años, porque ellos empezaron en el año 313 después de Cristo, pero realmente lleva siglos tratando de supuestamente esparcir el cristianismo, pero en realidad esparce es un cristianismo apóstata e idolátrico. Sin embargo, el libro de Esther nos revela el colapso, la caída de Babilonia, que es también la caída de la Iglesia Católica, de los dogmas católicos. Es de locos. Y esto se nos revela también en el Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis 18, versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Este era también la personalidad de la reina Vasti. Era una reina que se glorificaba a sí misma y que vivía en deleites y no estaba dispuesta a vivir ningún tipo de aflicción. Ella no quería arrepentirse. Y de repente
todo cambia para la reina Vashti. Algo inesperado ocurre y ella de repente sufre una decisión que no pensó que iba a ocurrir. De repente algo inesperado ocurre, algo que ni siquiera ella se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Leamos en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 10 al 12. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. De locos, hermanos. Así que en este pasaje vemos que la reina Vashti, que es Babilonia y que es la iglesia católica, de repente pierde su corona. Y esa corona es el símbolo de su riqueza y su poder. Hermanos, y nosotros estamos viendo claras señales de que ese evento está por ocurrir mientras estamos hablando. Nosotros estamos viendo que esto se viene, hermanos. Algo que nadie se espera, pero que va a llevar al colapso de la iglesia católica. Y esto se debe a este impulso para convertir el dinero físico a dinero digital. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso, Ecusatón? Miremos esto. Cuando eso ocurra y el dinero físico se convierta a dinero digital, el oro, la plata y todo lo que sean metales preciosos va a perder todo su poder adquisitivo en el mundo. Y sabemos, hermanos, que la institución que más oro tiene en el mundo es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que ahí vemos la riqueza de la Iglesia Católica, que es también el secreto de su gran poder. Pues es una iglesia llena de oro, piedras preciosas y perlas costosísimas. Y por supuesto, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando todo eso pierda valor debido a que se impone un nuevo sistema en el mundo, un dinero digital, algo que nunca se había visto en la historia del mundo? Entonces alguien pensaría que ese sistema de dinero digital representa la cúspide del poder del Vaticano, porque ahora ellos pueden ordenarle a las personas a que obedezcan sus dogmas, o de lo contrario les prohibirán comprar y vender. Es un sistema de crédito social global que está por ser impuesto en el mundo, usando el dinero digital. Y por supuesto, la Iglesia Católica es quien lidera esta agenda. Inclusive el Papa Francisco ya ha lanzado criptomonedas y se ha reunido con expertos en criptomonedas, porque sabemos que este es su objetivo: imponer sus dogmas religiosos en cada ser humano, obligándolo a obedecerlos, o de lo contrario no podrá comprar ni vender. Es lo que viene. Sin embargo, lo que muchos piensan que sería el punto cúspide del poder del Papa de Roma viene a ser realmente el punto culminante de su poder histórico. Es decir, que cuando veamos la transición de dinero físico a dinero digital, aunque momentáneamente veamos el poder del Papa de Roma maximizado y la Iglesia Católica en control absoluto del mundo, lo que en realidad estamos viendo es la caída de Babilonia. Es decir, ha llegado el fin de la reina Vashti. Alguien dirá,
Bueno, Ecusatón, pero mira que el oro y las piedras preciosas y las perlas se podrán seguir comerciando, pero ahora usando dinero digital. Pero la realidad es que todo lo que sea dinero físico, todo lo que sea un metal precioso que antes era usado para comprar productos y servicios, como el caso por ejemplo del oro, pronto perderá todo su valor real cuando el mundo establezca el dinero digital. No hay vuelta de hoja. Es decir, hermanos, que cuando se establezca ese dinero digital, hemos llegado al fin de la reina Basti. Punto. Tal vez pueda que ocurra que por un corto periodo de tiempo este sistema de control social sirva para que el Papa de Roma ejerza un control férreo y absoluto sobre cada ciudadano o morador de la tierra. Pero lo cierto del caso es que ya no tiene su oro, sus perlas y piedras preciosas para mantener ese poder absoluto que ha tenido durante siglos. ¿Por qué? Porque ya no puede sobornar a gobernantes, ya no puede darle dinero a sus logias masónicas secretas, ya no puede sobornar a sus masones, ya no puede hacer uso de ese oro, piedras preciosas y perlas para sobornar a diestra y siniestra. Entonces miremos esto que nos revela la palabra, cuando nos advierte precisamente que el secreto de la belleza de la Iglesia Católica es su oro. Por lo cual se nos dice que Babilonia está adornada de oro, de perlas y piedras preciosas. Pero el pasaje de la reina Esther nos muestra que cuando la reina Basti es llamada a mostrar esa belleza, ese oro, porque ella está adornada de oro, pues de repente ese oro no sirve para nada, porque ya no puede ser usado como medio para intercambiar, para comprar productos. Ha perdido su valor, porque en la sociedad se ha instaurado un sistema de pagos digital. La reina Basti queda impedida para asistir a la cita, porque aquello que la hacía hermosa ha dejado de existir, y ahora solo queda su fealdad. Es de locos, hermanos. La reina Basti ya no tiene la corona de oro, ¿entiendes? Y eso es lo que la hacía hermosa, la corona regia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha ocurrido esta situación? La reina Basti se glorificó a sí misma, se complació a sí misma y nunca quiso complacer al rey. Y llegó el momento en que el rey dio un decreto. Sí, en realidad es el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo quienes están en control de todo. Cuando ellos permiten que el demonio imponga este dinero digital, nosotros sabemos que es el fin de la reina Basti, porque ella malgastó esas riquezas, malgastó ese oro, esas piedras preciosas, esas perlas, y las usó para glorificarse ella misma, para hacerse ver hermosa y esconder sus pecados, al punto que un buen día ya no pudo presentarse ante el Rey, ante Jesucristo. Es de locos, hermanos. Pongan atención, porque este video tiene demasiada información. Van a necesitar papel y lápiz, ¿ok? No olvidemos que esto nos concuerda con la profecía de Santiago 5, hermanos. Aquí nosotros no estamos bailando como los evangélicos, no estamos dando palmas como si fuéramos niños de kinder. No, hermanos, aquí no estamos aplastados en las bancas de una iglesia. Aquí hay que echarle ganas, hay que tomar un cuaderno y empezar a escribir para que podamos aprender y luego repasar. Leamos en Santiago capítulo 5 versículo 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Plop. Es de locos, hermanos. Toda la Biblia es la palabra escrita de Dios, no hay duda.
Ustedes van a ver los versículos que les voy a sacar, uno tras otro, hermanos. Aquí no estamos bailando, no estamos en estas iglesias evangélicas en la bailadera. Aquí estamos hablando con la palabra de Dios. Miremos esto, hermanos. Esta profecía de Santiago 5 nos reconfirma a total plenitud que cuando se instaure el dinero digital, el oro y los metales preciosos, sean esmeraldas, rubíes o como lo quieras llamar, piedras preciosas, etc., serán completamente obsoletos. ¿Ok? No servirán para nada, y antes será un testigo en contra de no solo la Iglesia Católica, sino toda persona que acumuló riquezas en este mundo y las usó para mal, no las usó para lo correcto. De repente, toda esa riqueza no sirve para nada, porque ahora lo único que se permitirá es el dinero digital. Nosotros no estamos aquí para hacer oposición política a ningún gobernante, hermanos, porque esto tiene que ocurrir. Y si los gobernantes todos se ponen de acuerdo a pasar este dinero digital, pues va a ocurrir, y agárrese el que se pueda agarrar, porque viene un tremendo remesón. Es impresionante, hermanos. Esto nos revela que aunque la Iglesia Católica tenga este último intento por recuperar, por mantener ese poder histórico que tiene a nivel global o ha tenido durante siglos, resulta que esa solución que ella va a usar para tratar de retener su poder histórico será precisamente la causa de su desgracia final. Será lo que le haga perder ese poder histórico. Es de locos, es una tremenda revelación. Y aunque por corto tiempo pareciera que la Iglesia Católica tiene el poder global y que todo el mundo tiene que obedecer sus dogmas, de lo contrario, la persona no podrá comprar ni vender. Pareciera que tienen el poder absoluto. La realidad para el estudioso de la profecía es que toda su riqueza se ha perdido, se ha llenado de moho, de óxido, de orines. Entonces eso nos revela que la Iglesia Católica habrá perdido eso que le permitía mantener su poder histórico, que era su oro y su plata. Ya no puede sobornar a nadie. Ahora voy a dar muchas más pruebas durante el video de lo que está por venir, porque de nuevo, hermanos, este video es de locos. Hay que tomar notas, porque vamos a ir desde atrás en la historia hasta el futuro. Vamos a recorrer toda la historia para demostrar que las profecías bíblicas son certeras, hermanos. Y porque este video también nos va a revelar que estamos en el tiempo del fin. Nos los va a revelar con una prueba absoluta, una prueba irrefutable, aunque ya yo he dado decenas de pruebas irrefutables, pero aquí viene otra, hermanos. Entonces, empecemos. Primero vayamos hasta la profecía que le es revelada al profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Como vemos, a Jerusalén se le da un plazo terminal de 70 semanas para que se arrepientan. De lo contrario, la ciudad empezará a ser hollada por los gentiles. En este caso sabemos que cada semana de la que habla el profeta Daniel nos simboliza 7 años. Por tanto, si multiplicamos 7 años por 70, tendremos un plazo determinado para Jerusalén de 490 años. Es decir, este es el plazo que Jerusalén tiene para arrepentirse. Ahora, nosotros ya sabemos que los judíos no quisieron arrepentirse porque terminaron matando a su Salvador Jesucristo. Por eso Jesús pronuncia sobre ellos el veredicto final en Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Está más que claro, hermanos, pero hoy en día hay tantos judíos y cristianos por ahí pensando que la ciudad de Jerusalén todavía tiene plazo para arrepentirse, o peor aún, que será restaurada en los tiempos finales como pueblo santo de Dios, sin entender que tanto la nación de Israel como la ciudad de Jerusalén cayeron de la gracia de Dios. Pero por supuesto que cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 11, versículo 26, diciendo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Por supuesto que el apóstol Pablo no hace referencia a la nación de Israel, tampoco a la ciudad de Jerusalén. El apóstol Pablo hace referencia a los individuos que son judíos o de descendencia judía, que puede que vivan en Jerusalén, puede que vivan en Israel o puede que vivan en cualquier parte del mundo. Pero es solo para ellos si se arrepienten y guardan la ley y aceptan a Jesús en su corazón. De resto, con respecto a la nación de Israel o a la ciudad de Jerusalén, nosotros sabemos que les cae lo dicho en Apocalipsis 17, en donde todos los reyes de la tierra, incluyendo los reyes de Israel y también de Jerusalén, que son hoy en día sus gobernantes, le van a dar su gran poder y autoridad a la bestia. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aunque estos 10 cuernos en primera instancia representan 10 naciones europeas, eso está claro, también sabemos que el número 10 representa plenitud, es decir, el 10 representa la totalidad de los reyes de la tierra, queriéndonos decir que estos 10 reyes, a los que le dan su poder y autoridad a la bestia, tienen un poder y control sobre toda la tierra. Y eso incluye, por supuesto, a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, claro, no es posible que Israel o Jerusalén puedan ser restauradas como naciones o como ciudades. No es posible. Ahora, volviendo al tema, no olvidemos que Jerusalén había sido arrasada por el rey Nabucodonosor bajo el gobierno impío del rey Sedequías en el año 587 a.C. Finalmente luego, después de 70 años, en el año 534 a.C., el rey Ciro el Grande da la orden para darle libertad al pueblo judío para que vaya y reedifique el templo de Dios. Sin embargo, ahora, volviendo a la profecía de Daniel, en donde al pueblo judío se le dan 70 semanas, que son 490 años, para que se arrepientan, nosotros tenemos que buscar otra fecha, desde cuando se le da la orden al pueblo judío para que ya no reedifique el templo, sino que ahora reedifiquen la ciudad completa de Jerusalén. Y debemos buscar cuándo ocurre eso. Para eso recordemos de nuevo la profecía que da el profeta Daniel. En Daniel capítulo 9 versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿qué rey es el que da este decreto para que Jerusalén sea reedificada? El rey que da ese decreto es el rey Artaxerxes. Y por eso nosotros vamos a buscar cuándo empieza el reinado del rey Artaxerxes. Leamos entonces en Wikipedia cómo se nos dice, aunque estas fechas las tergiversan un poco en Google y en Wikipedia y hay que buscarlas una y otra vez hasta encontrar la fecha correcta.
Sin embargo, encontramos que el inicio del reinado del rey Artaxerxes empieza en el año 464 a.C. Entonces luego miremos cuando el rey Artaxerxes da el decreto para reedificar y restaurar a Jerusalén, de forma que podamos tener un tiempo de inicio, una fecha de inicio, desde cuando empieza esa reedificación, que es cuando empiezan esas últimas 70 semanas de gracia que tiene el pueblo hebreo, o 490 años. Leamos en Esdras capítulo 7 versículos 7 al 8. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artaxerxes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Entonces ya vemos la orden que emite el rey Artaxerxes para reconstruir a Jerusalén ocurre en el año 7 del reinado del rey Artaxerxes. Y como ya sabemos que el rey empezó a gobernar a partir del año 464 a.C., pues lo que hacemos es restarle 7 años, porque estamos antes de Cristo y cuando avanzamos en el futuro vamos retrocediendo. Entonces 464 menos 7 nos da el año 457. Es totalmente irrefutable que en ese año empieza las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel, o los 490 años de periodo de gracia para la ciudad de Jerusalén. Sigamos leyendo en Esdras capítulo 7 versículo 12 al 13. Artaxerxes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Es decir, la profecía que dictó el profeta Daniel se cumplió tremendamente, hermanos, porque el profeta Daniel ya estaba muerto. No olvidemos que Jerusalén es arrasada en el año 587, entonces ya habían pasado más de 100 años desde cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces ya vemos cómo se cumplió a la perfección esta profecía de las 70 semanas. Ahora, de acuerdo con esto, entonces, es desde el año 457 a.C. que empieza esta profecía, para la cual se dice que el pueblo judío tardaría 49 años o 7 semanas reconstruyendo a Jerusalén. Es decir, que del año 457 le restamos otros 49 años. Y eso nos da el año 408 a.C. Luego se nos dice que pasarían 62 semanas, que serían 434 años, y entonces llegaría el Mesías príncipe, que por supuesto es Jesucristo. Por lo cual, si tomamos la fecha de 408 a.C. y le restamos los 434 años, eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Pero no olvidemos que como pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, pasamos por el siglo 0. Y por eso tenemos que sumar un año más. Y eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Año en el que Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo del Padre Eterno. Entonces, hermanos, esto es de locos. Explícame cómo es que un judío hoy en día, estudioso de la Torá, porque resulta que algunos de ellos se la pasan toda la vida estudiando la Torá, y hasta la esposa es la que trabaja, porque el hombre debe estar inmerso estudiando la Torá, y la esposa es la que sale a trabajar. Entonces, que alguien me explique cómo es que ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Si es algo que lo podemos comprobar matemáticamente en la Biblia. Es decir, esto no tiene vuelta de hoja, hermanos. Y explíquenme a alguien cómo es que el judaísmo no cree en Jesucristo. Explíquenmelo, es que no es posible. Ni hablemos de judaísmo ortodoxo, ni judaísmo ultraortodoxo, porque eso sí que menos creen en Jesucristo. Es algo de locos, es algo que no se puede entender. Y resulta que esa es la religión que impera en Israel y en Jerusalén. Es este judaísmo que es en sí un fariseísmo. Es un
judaísmo talmúdico, en otros casos cabalístico y en otros casos, bueno, no sé ni qué expresión podría usarse para tratar de explicar esa religión tan enloquecida que ha tomado la Torá y la ha desligado de su contexto histórico, aun y cuando el mismo pueblo judío ha sido el protagonista de esa historia. Es algo de locos, es que ahí están las matemáticas. ¿Cómo es que alguien puede seguir pensando que es en Jerusalén donde se va a instaurar el reino de Jesucristo, cuando Jerusalén es una ciudad totalmente pagana? Es algo impresionante. Entonces, ahora, si tú todavía tienes dudas de que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo, porque ya vimos que es irrefutable, hermanos, esto también lo podemos leer en Juan capítulo 1 versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto, hermanos? Pues ocurre en el año 27 después de Cristo. Ahí es cuando lo hallan, es decir, la profecía del profeta Daniel se cumple al pie de la letra de una forma impresionante, hermanos. Son fechas irrefutables y nosotros lo probamos al derecho y al revés, ya lo hemos hecho varias veces. Por supuesto que este video me quedaría de 5 horas si me pongo a probarlo de toda forma y manera como lo hemos hecho en otros videos, pero aquí lo voy a hacer de nuevo de otra forma que no lo he hecho antes. Y voy a dar otra prueba más de que la fecha del año 27 después de Cristo como fecha en la cual Jesucristo fue ungido y entonces se reveló que Él es el Cristo, el Mesías, esa fecha es irrefutable, hermanos. Nosotros recordemos que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado, es decir, en el año 27 después de Cristo, Jesús tenía 30 años. Leamos en Lucas capítulo 3, versículo 22 al 23. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ahora, si nosotros pudiéramos probar en qué año nació Jesús, por supuesto que tendríamos otra prueba recontra, mega irrefutable de que la fecha del año 27 después de Cristo es una fecha certera en la cual ocurrió el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y por tanto, nosotros vemos que en la palabra se nos revela este misterio. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos reyes sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Entonces vemos que Jesús nació en los días del rey Herodes el Grande, por supuesto, el papá de Herodes. Y miramos en Wikipedia cuándo fue que murió Herodes el Grande. Y vemos que todos los historiadores concuerdan. Es decir, aquí no hay discusión por ningún lado como ocurre con las otras fechas. Aquí todos están de acuerdo en que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, ¿ok? Entonces esa es una fecha base que nosotros tenemos para saber cuándo nació Jesucristo, para calcular el año en el que nació Jesucristo, ¿ok? Porque ya sabemos que se nos dice que Jesús nació en el año 0 y por eso es que hay antes de Cristo y después de Cristo, porque según la Iglesia Católica Jesús nacería en el año 0. Por supuesto es mentira. Ahora, vamos entonces a averiguar, partiendo de esa fecha del año 4 antes de Cristo, para saber la edad de Jesús. Y nosotros vamos a probar que Jesús era recién nacido cuando Herodes el Grande murió. Jesús era un bebecito. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 14 al 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, es decir, José, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces notemos, hermanos, que Jesús primero nace en un establo, en algún lugar de la región de Belén de Judea. Y luego de ahí, por revelación de un ángel, José es advertido del terrible decreto que pasaría el rey Herodes, matando a todo niño menor de 2 años. Por lo cual José se levanta, toma al niño y a María y se los lleva para Egipto, para así hacerle el quite a la pena de muerte decretada por Herodes el Grande. Sin embargo, nosotros leemos en Mateo capítulo 2, versículo 20 al 30, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Miremos, hermanos, vamos con calma para que no se pierdan. Nosotros vemos que luego de que Jesús está con su familia en Egipto, José recibe la revelación de que Herodes el Grande ha muerto. Y vamos entonces a probar que Jesús sigue siendo un bebé recién nacido. Vamos a probarlo. Y a José se le dice que se devuelva para específicamente la región de Galilea, a la ciudad de Nazaret. ¿Y cómo sé eso, hermanos? Bueno, vamos a probarlo. Aún cuando Jesús llega a Nazaret, aún Jesús es un bebé recién nacido. Leamos en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Miremos 2 cosas. Primero, ya aquí había muerto Herodes el Grande. José se devolvió primero para Nazaret y luego de ahí partió a Jerusalén para presentar al niño Jesús en el templo. ¿Ok? Ahora, nosotros vemos qué es lo que dice la ley levítica. Cuando se habla de la purificación de la mujer, cuando ella tiene un hijo varón. Leamos en Levítico capítulo 12, versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María cuando se presentó en el templo? Ella estaba cumpliendo esta ley de los días de su purificación. Ahora nosotros tenemos que ver con total claridad que esta ley corresponde a que deben pasar los primeros 7 días después de que Jesús nace, y son 7 días en que María fue inmunda, así como lo dice la ley. Yo pregunto qué dirán los católicos con respecto a esto, que su Inmaculada Virgen fue inmunda por 7 días, según Dios. Pero luego la ley nos dice también que deberían pasar otros 33 días para su purificación. Así que si sumamos 33 más 7, eso nos da 40 días. Es decir, que María se presenta en el día 40 en el templo de Jerusalén, tal y como lo dice la ley, ¿ok? Cumpliéndola al pie de la letra. Es decir, que Jesús solo tenía 40 días de nacido. Entonces, desde que Jesús nace en el establo, pasando luego por el decreto
que emite el rey Herodes el Grande, matando o queriendo matar a todos los bebés. Luego José y María huyen a Egipto. Luego José y María se devuelven para Nazaret. Y luego José y María se van y se presentan en el templo en Jerusalén. Hasta ahí solo habían pasado 1 mes y 10 días. Por lo tanto, probamos que Jesús en el año 4 a.C. era un bebé recién nacido de solo 1 mes de edad. ¿Ok? Entonces eso de nuevo se confirma con lo que se nos relata en los evangelios. ¿Ok? Leamos en la ley. En Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, la mujer traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella. Impresionante, hermanos, la total coherencia de la palabra de Dios. Es algo de locos, hermanos. Porque nosotros vemos que se nos dice en Lucas capítulo 2 versículo 24 que María llega al templo de Jerusalén para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Por supuesto, porque ellos acababan de llegar de Egipto, pues no tenían corderos ni nada de eso, porque estaban literalmente como en un peregrinaje. Entonces, claro que irían con lo que llevaban puesto y ya. Entonces vemos que se cumple al pie de la letra, y por supuesto que si tomamos esos 30 años de Jesús y se los restamos al año 4 antes de Cristo para saber en qué año Jesús tenía 30 años, pues por supuesto que nos va a dar el año 26 después de Cristo, pero no olvidemos que pasamos por el año 0 y eso nos lleva al año 27. Es decir, hermanos, que es recontra, hiper, mega, irrefutable que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo y que tenía 30 años de edad en ese momento. Y por supuesto, eso también nos da prueba de que todas las otras fechas que dijimos anteriormente están correctas, como el año 457 a.C. y el inicio del reinado del rey Artaxerxes, como el año 464 a.C. Todas son fechas totalmente correctas, porque si no tendríamos una incoherencia aquí. Entonces, nosotros podemos declarar, hermanos, sin lugar a dudas, que la profecía de Daniel de las 70 semanas es certera. Y yo le pregunto a estos judíos mesiánicos, ¿para qué quieren ser judíos si los judíos ni siquiera conocen esta profecía? Es decir, hablando de este judaísmo que se maneja en Israel y en Jerusalén, porque por supuesto habrá algún judío o algunos que estén apartados de ese judaísmo, así como los apóstoles de Jesús estaban apartados del judaísmo talmúdico que profesaban los fariseos y los saduceos. Pero hoy en día nosotros vemos es el movimiento opuesto, es la mayoría de personas queriendo unificarse con el judaísmo talmúdico. Es algo impresionante, cuando debería ser lo opuesto. Salid de Babilonia, pueblo mío, porque no olvidemos que el Talmud fue escrito en Babilonia. Es que es de locos, hermanos. Entonces nosotros vemos que esto es irrefutable. Y luego la profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esta última semana
que falta para completar los 490 años, que va desde el año 27 después de Cristo hasta el año 34 después de Cristo, es cuando finalmente el apóstol Esteban es apedreado, ahí en el año 34, que es otra fecha en donde todos los historiadores coinciden, y por tanto es ahí cuando el pueblo judío finalmente queda por fuera de la gracia. Este pueblo que profesa ese judaísmo fariseico. Entonces, también se nos dice que a la mitad de la semana, pues Jesús es sacrificado en un madero, no en una cruz, y Jesús murió por los pecados del mundo. Luego leemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ya que el periodo de gracia para los judíos terminó. Ahora vamos a los gentiles y se nos habla de otra profecía que hace referencia a los gentiles y habla de 2300 tardes y mañanas profetizadas sobre los gentiles. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 13 al 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La pregunta que se hacían en el cielo, y que el profeta Daniel está escuchando esta conversación, es: ok, bueno, ¿y hasta cuándo entonces ahora durará el templo celestial siendo pisoteado, hollado por los gentiles y también el pueblo santo de Dios? ¿Hasta cuándo será perseguido por los gentiles? Y la respuesta es: hasta 2300 tardes y mañanas. Por eso entonces nosotros tenemos que descontarle a esta profecía de las 2300 tardes la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son 490 años, porque esos 490 años son para los judíos. Entonces, nosotros sabemos que las 70 semanas terminaron en el año 34. Hasta ahí llegaron esos 490 años, cuando el apóstol Esteban es apedreado. Y es desde ahí entonces que nosotros sumamos los 1810 años que siguen para los gentiles. Y eso nos lleva al año 1844. Y es desde ese año entonces que empieza la celebración espiritual de la fiesta del Día de la Expiación. Otra fiesta que los judíos de Israel o de Jerusalén no tienen ni idea de cómo celebrar hoy en día. Algunos de ellos se van a dar de cabezazos contra el muro de los lamentos, otros se van a dar de golpes de pecho o a hacer cartas y a meterlas en las grietas del muro de los lamentos, pero no saben de esta profecía. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿por qué se nos habla de un día de la expiación? Porque se nos está hablando que el santuario celestial fue pisoteado, hollado por los gentiles, y entonces empieza la purificación del santuario celestial, y eso quiere decir que Jesús empieza a expiar los pecados de todo aquel que se quiera arrepentir. Y Jesús empieza a limpiar el templo de los pecados de los gentiles, y por supuesto que también incluye a los judíos ya no como nación, sino como individuos. Y entonces desde el año 1844 empieza esta labor de Jesús de purificar el templo celestial de todos esos pecados. Sin embargo, aquí viene otra etapa. Empieza otra etapa en la historia del mundo. Es la etapa en la que debe empezar otra fiesta, porque si empezó en 1844 la fiesta del Día de la Expiación, pues debe seguir otra fiesta. Nosotros sabemos que debería seguir la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Verdad? Ha habido muy poca información con respecto a ese tema, hermanos, pero es lo que les voy a revelar en este video. Porque ahora nosotros vamos a ver que
esta fiesta de los tabernáculos va a tener un día de inicio también y un día final. Y esto es de locos. Sin embargo, nosotros ya vimos cómo desde el 2020 inició este periodo de aflicción con más intensidad. El pueblo de Dios está afligido porque ha visto que empieza una persecución en su contra, ha visto calumnias, ha visto todo tipo de comentarios de gobernantes en contra del pueblo santo de Dios por guardar la ley de Dios. Ustedes ya saben lo que ocurrió en el 2020. Los rezagados, 1.700.000, exactamente 1.743.812 personas. Con ellas vamos a ir dirigidamente. Ya sabemos quiénes son, dónde están, dónde trabajan, en qué territorio. Por tanto, la idea es directamente hacia ellos, los mayores de 18 años. Y como inclusive algunos senadores declararon que aquellos que se estuvieran purificando y guardando la ley de Dios eran asesinos, porque supuestamente ese es el chisme, la calumnia. Estaban esparciendo el supuesto virus volador. Hermanos. Entonces, aquí es donde nosotros volvemos a la historia de la reina Vasti que habíamos leído desde el principio de este video, y espero que hayan puesto atención. Porque la reina Vasti, ella no quería afligirse, porque desde el 1844 estamos en el día de la expiación, en donde la ley decreta que el que no aflija su alma será cortado del pueblo. Pero ya vemos que la reina Vasti dice que ella se glorificaba a sí misma y que ella no vería llanto y que ella estaba por encima de todo dolor. Y por eso ya vemos lo que ocurrió con el rey Asuero. Leamos de nuevo en Esther capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes, para mostrarles él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el palacio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Sin embargo, miremos, hermanos, porque vemos que el rey Asuero está celebrando una fiesta, ¿verdad? Pero miremos la duración de la fiesta, la cual es de 180 días y que es una fiesta para afirmar el reino. No olvidemos entonces que seguimos con la misma premisa, que los días en la Biblia pueden ser vistos simbólicamente como años. En este caso podemos mirar que 180 días serían, simbólicamente hablando, 180 años. Así que ahora tomamos la fecha de inicio del día de la expiación, que es 1844, y le sumamos 180 años, y eso nos lleva al año 2024. Luego resulta que el rey Asuero hace otra fiesta más, para invitar a todo el que quiera entrar a su palacio, incluyendo a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Todos estaban invitados a una fiesta que duraría 7 días. Y si nosotros tomamos desde el 2024 y le sumamos los 7 años, eso nos lleva a la fecha de 2031. Es algo recontra, hiper, mega, irrefutable, y es de locos, hermanos. Y no olvidemos la parábola de las bodas del Cordero, donde todos están invitados. Todos. Y nosotros vemos estos últimos 7 años, hermanos. Desde el 2024 al 2031. Ok, es impresionante. Nada de esto puede ser casualidad, imposible. Ahora, después de la fiesta del día de la expiación, ya sabemos que sigue la fiesta de los tabernáculos. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. ¡Wow, hermanos! Entonces, ¿cuánto duraba la fiesta de los tabernáculos? 7 días, es de locos. Y ya vemos que 7 días pueden ser vistos como 7 años. Es impresionante. No solo eso, hermanos, sino que muchos han sido llamados también, como la reina Vasti fue llamada. Todos son llamados. Desde el mayor hasta el menor, la reina Vasti también fue llamada. Pero la reina Vasti no quiso asistir. Y eso lo vimos desde el 2020, como todos empezaron a ser llamados por lista, hermanos, preguntándoles tú, ¿en qué reino quieres estar? Y muchos prefirieron el reino de la bestia y recibieron el 666. Es algo impresionante, hermanos. Asimismo, desde que empezó mi canal de YouTube, este canal acumuló 253,000 suscriptores, pero lamentablemente solo 500 atendieron el llamado del Rey. Y uno se pregunta, ¿acaso los poderes globales del mundo tienen que desatar semejante persecución por solo el 0.1% de la población del mundo que no está dispuesto a obedecer los dogmas del Papa de Roma? Es de locos. Están dispuestos a transformar el mundo, inclusive a destruir sus propias riquezas, con tal de perseguir al pueblo santo de Dios, hermanos. Pero todo esto está bajo el control del Padre Eterno. Miremos todo lo que hay detrás de este tema, porque tú podrías decir, oh no, Padre, ¿por qué viene esta situación en donde ahora este dinero digital y me llega este mensaje de que tengo que ponerme esto en el brazo, o que tengo que reposar en domingo, o que tengo que adorar a la Trinidad, y si no, no puedo comprar ni vender? Pero yo te estoy mostrando todo lo que hay detrás de esto, para que tú entiendas el contexto de algo que pronto también te ocurrirá a ti, un llamado, porque el llamado es para todos a asistir al palacio del rey. Ya vimos que la reina Vasti no quiso asistir porque ya no tenía oro y por tanto ya no era hermosa. Como no era hermosa, le dio vergüenza asistir. Plop. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entramos a la fiesta de los tabernáculos. Pero ojo, esto no quiere decir que dejamos de afligir nuestro espíritu, porque de nuevo nosotros no celebramos lo que yo llamo fiestas judías. ¿Cuáles son esas fiestas judías? Pues son las mismas fiestas, pero celebradas en su sentido físico. Las personas andan comiendo y bebiendo, y por ejemplo en el caso de la fiesta de los tabernáculos, salen a hacerse una choza, y los judíos viven ahí en esa choza por 7 días. Es algo que realmente es ridículo para la era en la que estamos. Es decir, antes de Jesucristo se podía entender esto, pero es que hemos avanzado tanto en la historia que si no entendemos el sentido espiritual de estas fiestas, realmente no entendemos nada. Y nosotros vamos a ver también que Jesús le exigía al pueblo de Jerusalén que celebrara las fiestas en su sentido espiritual y no en su sentido físico. No por nada Jesús le dijo a su familia que él no asistiría a la fiesta de los tabernáculos, pero a la fiesta de los judíos, hermanos. Pero a la verdadera fiesta de los tabernáculos sí asistió Jesús. Entonces nosotros vemos, hermanos, que las fiestas que se nos muestran en el Antiguo Testamento deben celebrarse de continuo. Seguimos afligiendo nuestro espíritu, pero ahora entramos a la fiesta de los tabernáculos. Pongamos atención porque esto es de locos, hermanos. ¿Ok? No olvidemos que un hombre apellidado Snow fue quien reveló el inicio, la fecha de inicio del día de la expiación, que fue en el año 1844.
Pero ahora Ecusatón les revela el inicio de la fiesta de los tabernáculos, que es en el año 2024, y es impresionante. Y tampoco olvidemos que la reina Vasti es la Iglesia Católica, la cual pierde su riqueza cuando el dinero pasa de físico a digital. Anoten este punto, porque luego vamos a mirar que la fiesta de los tabernáculos está relacionada con una última temporada de cosecha en el año. En este caso, no olvidemos que habían 3 fiestas relacionadas con la cosecha. La primera era la fiesta de la Pascua, la segunda la de Pentecostés y la tercera la fiesta de los tabernáculos. Leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 16. 3 veces en el año me celebrarás fiesta. Es decir, refiriéndose a que el pueblo de Israel tenía que presentarse en el templo 3 veces al año, porque sabemos que las fiestas son 7, pero 3 veces al año tenían que presentarse en el templo. Luego leemos, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahí tenemos esa última fiesta, referida como fiesta de la cosecha, que se nos dice que es la fiesta última del año, es evidentemente la fiesta de los tabernáculos. Y esto es muy, pero muy clave, porque es una fiesta relacionada con la última recolección de la cosecha. Leamos en Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Luego leamos en el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Eso nos quiere decir, hermanos, que nosotros vemos un paralelo impresionante con la profecía de Santiago 5. Leamos en el versículo 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, qué dichosos somos de haber llegado hasta aquí para poder entrar en el 2024 en la fiesta de los tabernáculos. Hemos tenido paciencia, hemos pasado por una horrible situación en el 2020. Muchas personas tenían mucho miedo. Nosotros pudimos ver cómo estuvo a punto de desatarse una terrible persecución en contra del pueblo santo de Dios. En algunos casos, algunos santos de Dios perdieron sus empleos. Sin embargo, son dichosos porque ahora van a entrar en la fiesta de los tabernáculos. Quiere decir que están a punto de recibir la lluvia temprana y tardía, porque la fiesta de los tabernáculos empieza en el 2024 y qué casualidad que termina en el 2031. Ahora, hermanos, no olvidemos que Jesús nos dijo que los días serían acortados, ¿ok? Tampoco olvidemos que el niño Jesús también celebró la fiesta de los tabernáculos porque él nació en una choza, en un establo. Y por eso nosotros podemos poner con total seguridad la fecha de nacimiento de Jesús como el día 15 de este séptimo mes del año 4 antes de Cristo. Es decir que en nuestro calendario Jesús debió haber nacido en finales de septiembre o principios de octubre del año 4 antes de Cristo.
Por tanto, Jesús no nació el 24 de diciembre ni el 25 de diciembre. Eso es un invento de la Iglesia Católica, de la reina Basti, la cual ha tergiversado todo el cristianismo. Es algo tremendo. Entonces, este nacimiento de Jesús tan humilde nos representa el puro sentir de la fiesta de los tabernáculos para nuestro Padre eterno. Es una fiesta de humildad. La humildad es la fiesta de los tabernáculos. Es despojarse de todo lo mundano, de lo material, de todo lo que pueda ser visto como riqueza que nos apegue a este mundo. Por supuesto, no quiere decir que vamos a venderlo todo, pero ya sabemos que estamos en esa fiesta. En algún punto, cuando vayamos llegando al final de la fiesta, pues esto va a ir incrementándose, ¿ok? Pero no es que esté diciendo que ya mismo hay que salir a venderlo todo, pero ya sabemos que empezamos desde el 2024 la fiesta de los tabernáculos y que por tanto empezamos a despojarnos de lo material, a dejar a un lado todo aquello que es apego a las riquezas. Y nosotros también recordamos cómo el pueblo hebreo hizo eso. Cuando salió de Egipto, dejaron sus casas, sus propiedades y se fueron al desierto donde no había nada, con el único objetivo de celebrarle una fiesta al Señor. Y entonces ellos celebraron la fiesta de los tabernáculos. Por eso entonces esto fue concebido como una fiesta, pero es una fiesta en el sentido espiritual. Nosotros vemos que Abraham celebró esa fiesta espiritualmente hablando, pero físicamente Abraham jamás salió a hacerse una choza y jamás salió a durar 7 días ahí y que el primer día era festivo, y jamás hizo Abraham eso, pero de continuo sí lo hizo. Constantemente Abraham habitó en carpas, ¿ok? Entonces ese es el pacto de la fe, es el pacto en el que tenemos que estar. Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar ciegamente en el Padre y el Hijo, también eso nos lleva a la celebración de la fiesta de los tabernáculos, porque abandonamos todo por celebrar esta fiesta. Una fiesta en donde entramos en una comunión tan cercana con el Padre y el Hijo. Leamos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 al 9. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Es tremendo, es la fe lo que celebramos en la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿qué más celebramos? Celebramos que recibimos la lluvia temprana y tardía, que es la unción primera y última del Espíritu Santo. La unción que nos prepara para entrar en la tribulación, que es el desierto, y para habitar en tabernáculos espirituales. Y la unción que nos prepara también para recibir a Jesucristo en su segunda venida, que sabemos que será un día terrible. Y si no tenemos esa unción, que es la unción primera y última del Espíritu Santo, la unción que nos prepara para entrar en la tribulación, que es el desierto, y para habitar en tabernáculos espirituales, y la unción que nos prepara también para recibir a Jesucristo en su segunda venida, que sabemos que será un día terrible. Y si no tenemos esa unción final, no podremos tolerarlo. Es tremendo, hermanos. Y de nuevo vemos que la fiesta de los tabernáculos va ligada a las lluvias, ¿ok? Las lluvias que están por venir, porque de repente el pueblo hebreo en la fiesta de los tabernáculos está pidiéndole al Señor que en la próxima cosecha que viene a ser en la Pascua, pues caigan las lluvias que se necesitan. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos se pide por la lluvia. Y por eso nosotros también lo vemos
claramente ligado a la profecía de Santiago 5, donde se nos habla de una lluvia temprana y tardía, que simboliza la unción inicial y final del Espíritu Santo. Pero ¿para quién es esa unción? Es para el pueblo santo que celebra la fiesta de los tabernáculos. Pero hablamos ahora de esta fiesta que inicia en el 2024, hermanos. Y esta revelación se las estoy dando a ustedes. Ustedes son ese pueblo que entra en la fiesta de los tabernáculos. Es tremendo. ¿Y qué más celebramos en esa fiesta? Leamos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, a varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¡Wow, hermanos! Es impresionante. De nuevo, estamos ante los últimos 7 años de la historia del mundo, y sabemos que viene una remisión. El último año de los 7 años es la remisión y es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Nosotros tenemos que aprendernos esta ley, meditar, reflexionar y todos los días leerla y introducirla en nuestro corazón. Y eso es celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es impresionante. ¿Y qué más estamos celebrando en esta fiesta de los tabernáculos? Leamos en Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y hermanos, miremos qué es lo que dice Jesús, como ya les había dicho. Aquí es donde Jesús dice que él no va a esa fiesta, pero luego Jesús aparece en la fiesta. Y pareciera que fuera una contradicción, pero es que Jesús no va a la fiesta de los judíos, que no es la verdadera fiesta de los tabernáculos, aunque ellos le llamen fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de hacerse una choza, ese no es la fiesta de los tabernáculos, hermanos. Yo les estoy diciendo cómo se celebra esa fiesta. Luego leemos el versículo 37 al 39, en el mismo capítulo 7. En el último gran día de la fiesta, ojo, ya vemos cómo coincide con lo que dijo Moisés, porque Moisés dice en el último día de la fiesta, en el último año de la remisión. Asimismo Jesús en el último día se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cuando Jesús anuncia esta unción del Espíritu Santo en el último día de la fiesta de los tabernáculos, hermanos, esto es irrefutable. Lo mismo declaró Moisés en el desierto. El pueblo que estudia la ley y que la pone por obra en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ese pueblo debe aprender la ley. Entonces, hermanos, recordemos estos últimos 7 años, del 2024 al 2031. Y entonces, ¿qué sigue con esta fiesta? ¿Cómo más la celebramos? Sigue una preparación, una consagración y una purificación. Asimismo, vemos en el relato de la reina Esther que ella se purificó para poder presentarse ante el rey Asuero. Asimismo, nosotros empezamos a consagrarnos y a purificarnos para presentarnos en el último día de la fiesta, en el 2031, ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hemos venido limpiando nuestro cuerpo
de sangre animal, de químicos inmundos, de toda creación quimérica inmunda, inclusive de ADN de fetos abortados que ellos están poniendo en sus productos endemoniados, en forma de bebidas y de cosméticos, etc. Pero cuando miramos a la reina Vashti, ella no se quiso consagrar ni purificar. Al contrario, cuando el rey Asuero llama a la reina Vashti, resulta que ella estaba celebrando otra fiesta. ¿No es curioso, hermanos? Leamos en Esther capítulo 1, versículo 9. Asimismo, la reina Vashti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Lo vemos? La reina Vashti era una feminista. La Iglesia Católica es la gran feminista. Ella hace lo que le da la gana y ella es la que le ordena a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer. Es una emperatriz. Impresionante. Y por supuesto que la Iglesia Católica no quiere saber nada de las fiestas del Viejo Testamento. Es así que ni las mira. Ella dice en su tercer mandamiento: celebrarás o santificarás las fiestas, pero se refiere a sus fiestas, a las fiestas católicas, que son todo este tipo de fiestas de santos y de cosas que ella se ha inventado que no aparecen en la Biblia. Pero por ningún lado hace referencia a las fiestas de Dios, a las 7 fiestas. Este tema, hermanos, es de lo más impresionante, porque lo que hizo la reina Vashti de estar celebrando otra fiesta feminista y que era distinta a la fiesta que estaba celebrando el rey Asuero, y razón por la cual ella no quiso asistir a la fiesta del rey Asuero, eso va en total coincidencia con lo que dice el profeta Zacarías, de lo que le ocurrirá a las personas que no quieran celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es de locos. Leamos en Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Ustedes ya vieron lo que dijo Jesús. En el último día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí, y yo le daré ríos de agua viva. Pero ojo, hay que celebrar la verdadera fiesta de los tabernáculos. Jesús no asistió a la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Es de locos. Y es lo mismo que nos repite el profeta Zacarías. Y luego sigue diciendo: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí está totalmente alineada la profecía de Zacarías con lo que le ocurre a la reina Vashti, la cual no celebra la fiesta que celebraba el rey Asuero, y sobre ella no vino la bendición del rey, y de repente pierde su poder, colapsa la reina Vashti. Es impresionante. Y asimismo hay muchos judíos, porque ellos son expertos en todo leerlo de forma literal y no entender el sentido espiritual de la palabra de Dios. Y ellos creen que cuando aquí en Zacarías se dice que hay que subir a Jerusalén, pues entonces piensan que físicamente hay que empacar la maleta, comprar tiquetes de avión y llegar a Jerusalén y poner ahí una choza para poder celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recontra plop. Pero ya vemos, es que eso es un grave error, eso no tiene lógica ni sentido, es como si fuéramos niños. Vamos a jugar a la cocina, vamos a jugar a la ollita, al cocinado, a la chocita. ¿Qué pasa? Es que son cosas que se caen de su propio peso. Pero es lo que hacen estas entidades religiosas que son la reina Vashti.
El judaísmo también es la reina Vasti. Sí, hermanos, todas las ramas del judaísmo. A ver que me muestren una que tenga claridad sobre este tema, porque yo no la veo por ningún lado. Ni judaísmo ultraortodoxo, ni judaísmo ortodoxo, ni judaísmo conservador, ni judaísmo progresista. Porque es que también hay mucha ignorancia sobre ese tema. Hay algunos que solo creen que existe el judaísmo y ya fue. No, el judaísmo tiene muchas ramas y tú ni siquiera sabes en qué rama estás, amigo mesiánico. Entonces, la verdadera fiesta de los tabernáculos se celebra en su sentido espiritual y, por supuesto, no es una fiesta de 7 días, es de continuo. Y todo el que se consagra a Jehová de los ejércitos, el que se purifica, todos ellos recibirán los ríos de agua viva. ¿Y qué pasa con el que no se consagra, el que no se purifica, el que no guarda la ley, el que no tiene fe? Nosotros ya hemos visto que todo eso está conectado. El que no sea humilde, porque también se requiere humildad, es algo que venimos viendo. Porque hay hermanos que vienen con su soberbia, ¿no? Hablando en hebreo. Y entonces, ay, no, míralo. Y de repente, pues reciben este choque en donde se les reprende y son soberbios, no aceptan la corrección. La fiesta de los tabernáculos te lleva a ser humilde, porque te das cuenta que ahí estás tú, en el desierto, sin nada, con 4 palos y una lona arriba. Entonces, estamos en la fiesta de los tabernáculos y necesitamos humildad. Y la reina Vasti no fue humilde, porque ella estaba celebrando su banquete con las feministas que representan a las otras iglesias evangélicas, judías, judía mesiánica, testigos de Jehová. Todas son demasiado orgullosas porque son tan ricas, son millonarias, sus templos son majestuosos, sus edificios son grandísimos y encastillados hasta el cielo, pero son soberbias, no quieren guardar la ley, no quieren guardar las verdaderas fiestas de Jehová, no quieren reposar en sábado, no quieren purificarse ni consagrarse, ni tienen fe. Y luego también vemos, hermanos, esto es otra locura que parece que no pudiera ser posible tanta coincidencia, porque mientras nosotros queremos celebrar la verdadera fiesta, en donde nos despojamos de lo material para entrar a la fiesta de los tabernáculos, el mundo quiere despojarse de lo material para entrar a la fiesta de la Madre Tierra, para ayudar al planeta, para que el Dios clima apacigüe su ira, para que la Pachamama esté más relajada y no esté tan iracunda. Esta es la fiesta que celebra la reina Vasti con las otras reinas evangélicas. Ellas todas quieren despojarse del consumismo y del materialismo para no destruir el medio ambiente, para celebrar esta corriente o esta religión llamada ecología. Una religión sin base científica basada en chismes de científicos corruptos. La ecología no es más que una religión. Y sin embargo ellos se han despojado o pretenden despojarse de lo material y de lo mundano. No quieren ya ni andar en carros y están felices de andar en bicicleta porque no quieren contaminar el medio ambiente, no quieren ofender a la Pachamama. Entonces ahí vemos a la reina Vasti con las otras mujeres celebrando otra fiesta, la fiesta ecológica, la fiesta al dios Pan, la fiesta a la Pachamama. Por supuesto que no van a recibir la unción del Espíritu Santo de Jesús, la lluvia temprana y tardía, no, viene para ellos la plaga. Serán lanzados al lago de fuego, hermanos. Leamos en Zacarías capítulo 14, versículo 12 al 13. Y esta será la plaga, con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos,
y la lengua se les deshará en su boca, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Impresionante, hermanos. No sé si ustedes han visto estos videos de terremotos, y cuando las personas, los terremotos las agarran de manera repentina, ¿cómo hacen exactamente eso que dice la palabra? Traba cada uno la mano de su compañero, se traban entre ellos, y entonces no pueden correr hacia abajo por las escaleras porque todos se agarran, y entonces no se pueden soltar porque cada uno tiene agarrado al otro y no pueden soltarse. Y esto es lo que venimos viendo desde el 2020. Las personas empiezan a agarrarse de una manera tal que no se pueden soltar. Y luego, ¿qué pasa? Entonces ya es demasiado tarde. Es que es demasiado tarde para cuando tú quieres tomar tu decisión final. Estás agarrado por la gente y no puedes salir. Es lo que te dice Zacarías. Leamos, hermanos, el último versículo, cuando entendemos que esto está vinculado a la profecía de Santiago 5 perfectamente. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. No olvidemos que cuando aquí se habla de ollas, se habla en sentido simbólico de personas que están consagradas a Jehová y que tienen en su frente las palabras santidad a Jehová. Es impresionante, y de eso se trata la fiesta de los tabernáculos, en que te consagres y te purifiques y seas humilde. Se requiere demasiada humildad para poder entrar en la fiesta de los tabernáculos, para poder aceptar que tú no te las sabes todas y que has estado en error. Tu religión es falsa, te engañaron y tienes que aceptar que has estado engañado. Tienes que aceptarlo. Ahora, si tú puedes dar pruebas, pues dalas, pero si no puedes dar prueba, acepta tu error. Y entonces luego se nos dice, en el último versículo, que no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, ya sabemos quiénes son estos mercaderes en la casa de Jehová. Son los falsos líderes religiosos que usan la palabra de Dios para ganar riqueza y poder, los cuales tienen hasta banco, el Banco Vaticano. Son los que estafan a los obreros, robándoles su salario con la estafa de la inflación. Estos mismos son los que están metidos en la casa de Dios. Se hacen pasar como ministros de justicia, cuando en realidad son demonios vestidos de sotana. Aquí es donde coincide perfectamente de nuevo con la profecía de Santiago 5, versículo 4 al 6. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es impresionante. No olvides cómo empezó este video, ¿ok? No olvides que pareciera ser que este sistema de control social, digital, ecológico, fuera la cúspide del poder de la Iglesia Católica. Pareciera ser que ellos son los que tienen el control absoluto del mundo, pero cuando vemos el dinero físico convertido a dinero digital, lo que en realidad ocurre es que ha llegado el punto culminante del poder histórico de la Iglesia Católica. La reina Bastia ha sido llamada a rendir cuentas y no se ha presentado.
porque no ha venido a celebrar la fiesta de los tabernáculos, no ha sido humilde, no aceptó la ley de Dios, no tuvo fe, no se purificó ni se consagró, como lo dice la ley. Recordemos entonces a María, la que ellos dicen que es inmaculada, la cual entendió que era inmunda. María fue humilde. ¿Qué? Porque ella fue la que parió a Jesús, entonces ella estaba por encima de la ley y que ella seguramente no sería inmunda. Sí, miremos que no. Miremos que no es así. María fue humilde y aceptó que ella era inmunda y que tenía que hacer el ritual de purificación y que luego tenía que presentarse en el templo. Entonces María fue humilde, cosa que no tiene la Iglesia Católica y que ha convertido a María, este demonio que ellos dicen que es la Virgen María, porque no es la verdadera María. La verdadera María está esperando en su tumba la resurrección de los muertos. Sin embargo, este demonio soberbio que anda dando órdenes, diciendo que le celebren fiesta aquí y allá y que se cambia de nombre y se aparece con un nombre aquí, un nombre allá, eso es un demonio. Entonces, nosotros estamos a punto de ver el punto final del poder histórico de la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque aquello que la mostraba hermosa ante los ojos del mundo, esa plata y ese oro, esas piedras preciosas y perlas, ya no valen nada porque no sirven para nada. Es inservible porque no puedes comprar ni vender con eso, porque ahora solo se puede comprar y vender con dinero digital, hermanos. Es impresionante lo que pareciera ser para nosotros una terrible tragedia, hermanos. Vamos a ver que no lo es tanto, porque primero nos anuncia el fin de la reina Vasti y segundo, nos lleva a celebrar a mayor profundidad la fiesta de los tabernáculos, porque nos tenemos que despojar obligatoriamente de todo lo material. Tenemos que hacerlo. De lo contrario, ya sabemos cuál es el veredicto según la profecía del profeta Zacarías. Está bien claro que todo el que no celebre la fiesta de los tabernáculos, que inicia en el 2024 y finaliza en el 2031, a ese se le derretirán los ojos en sus cuencas. Su carne se podrirá mientras estén de pie. Es una plaga horrorosa. Ahora, no estoy queriendo decir que justo en el 2024 va a ser pasada la marca de la bestia o que justo en el 2024 se va a decretar que el dinero digital se va a volver global. No es lo que estoy diciendo. Así que cuidado con que ustedes deducen algo y luego piensan que yo lo estoy diciendo. No, apéguense a mis palabras, ¿ok? Lo que yo estoy diciendo es que la fiesta de los tabernáculos en su sentido espiritual empieza en el 2024, pero aún no sabemos cuándo ellos, porque eso está en la potestad de ellos, cuándo decreten esta marca de la bestia. No lo sabemos aún, pero sí sabemos que la fiesta de los tabernáculos inicia en el 2024, hermanos. Entonces, no olvidemos que en este 2023 es el año, esto ha sido histórico, porque es en este año cuando se han hecho los pilotos de dinero digital, tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en Ucrania. Es decir, es algo que hemos venido viendo en varios países y es un hecho histórico demasiado importante porque nunca había ocurrido en la historia del mundo. Pero las personas siguen ensonzadas en sus redes sociales, viajando, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Es impresionante la apatía de las personas. Es para uno quedarse impresionado y solo puede atribuírsele a la posesión demoníaca. No puede haber otra explicación, hermanos. Por tanto, ya sabemos que el 2024 será un año clave, sea que pase lo que nosotros vemos como el fin de la reina Vasti, o sea que pase en el 2025, pero finalmente en lo que sí tiene que ver con este peregrinaje espiritual de nosotros hacia la Santa Ciudad Celestial, el 2024 es un año clave, ¿ok? Y por tanto,
tenemos que estar apercibidos para entrar en la fiesta de los tabernáculos y prepararnos para el punto cúspide. Leí que alguien decía alguna vez que la fiesta de los tabernáculos tenía 3 puntos muy importantes. El inicio, que era Santa Convocación, el primer día, y luego la mitad de esa fiesta, y luego el último día, que también es Santa Convocación. En este caso, hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos cuando tengamos que adentrarnos en la fiesta de los tabernáculos para vivirla en su experiencia más profunda, cuando se decrete: el que no reciba la marca de la bestia, o el nombre o el número de la bestia, no podrá comprar ni vender. Ahí tendremos que volvernos tan humildes que tendremos que confiar en nuestro Padre Eterno como si fuéramos niños, aceptando todo lo que Él quiera para nosotros. Pero además, hermanos, tampoco olvidemos también el peligro de lo que nos advierte el profeta Zacarías, que no vaya a pasar que por nosotros no estar en este proceso de celebración de la fiesta de los tabernáculos, de repente nos agarren de las manos y de los brazos y quedemos todos unidos, todos atados. No olvidemos la parábola de la cizaña y cómo de repente es atada en manojos. Así puede ocurrir, y que cuando querramos liberarnos no lo vamos a poder hacer, porque nuestro compañero nos tiene trabado del brazo, nuestra familia, hermano, hermana, hijo, hija, etc. Cuidado. Entonces nosotros tampoco olvidamos que seguimos celebrando la fiesta del día de la expiación, porque no se acaba la fiesta, la celebramos de continuo, afligimos nuestro espíritu y seguimos ahí en el lugar santísimo, afligiendo nuestro corazón y no olvidando que estamos en el tabernáculo de Dios. La diferencia es que nosotros sabemos que Dios no cambia, pero nosotros somos los que estamos iniciando este peregrinaje, aprendiendo a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya. Ahora nosotros pasamos a la fiesta de los tabernáculos y empezamos a consagrarnos y a purificarnos, a guardar la ley de Dios, a hacer que nuestro cerebro entienda que la felicidad para nosotros es guardar los mandamientos de Dios, como se los expliqué en un video pasado, muy, pero muy importante, hermanos. No se olviden, sin embargo, que el mundo empieza a entrar en otra fiesta, una fiesta en donde ellos quieren apaciguar la furia de la Pachamama. Es algo de locos. Desde hace ya casi 9 años, el Papa Francisco viene haciéndole un llamado a las personas a que dejen el materialismo y el consumismo. ¿Es que acaso eso puede ser una coincidencia? ¿O será que Él sabe perfectamente el periodo en la historia de Dios, historia del mundo, en el cual empezamos a entrar, que es la fiesta de los tabernáculos, y cómo seguramente Dios pondrá en el corazón de las personas tener humildad? Y será por eso que muchos no quieren andar en vehículos, no quieren comprar ya casas grandes, y quieren vivir en el campo, porque sienten eso en su corazón. Pero el Papa Francisco los lleva a celebrar otra fiesta, una fiesta climática, una fiesta en donde no te presentas ante Dios, en donde no tienes frutos para presentarle a Dios, porque no te has arrepentido y no guardas los mandamientos de Dios. Es una fiesta climática donde sigues de pecador, apartado de lo material y el consumismo, pero sigues en pecado. Podrás hacerte ver como muy humilde, pero sigues siendo pecador, sigues siendo soberbio. De nada sirve. Entonces, ya vemos, hermanos, cómo está la cosa. Es impresionante todo. Es que aquel que de repente empiece a abandonar el consumismo y el materialismo para tratar de satisfacer o apaciguar la ira de la Madre Tierra, viene a ser el más idólatra de todos los idólatras. Es que es algo impresionante. Porque no te olvides que los seres humanos de continuo se quejan de que Dios exige mucho. Ay, no, Dios es muy exigente y la ley de Dios es muy difícil. Y ellos quieren gozar la vida, pero míralos, están dispuestos a sacrificarse, a sacrificar su prosperidad, su materialismo y su consumismo
pero no para Dios, es para la madre tierra. ¿Ah? ¿Y por qué no lo hicieron para Dios mejor? Porque son idólatras, es de locos. Y por eso ellos no vienen a la fiesta de los tabernáculos. Lamentablemente que algunos de ellos sean hasta amigos y otros hasta familiares. Es impresionante. Y ya sabemos, hermanos, es que están dispuestos hasta a sacrificar a sus propios hijos, a su propia descendencia, al punto de que se han puesto en su cuerpo una medicina que destruye su descendencia, porque no quieren darle descendencia a Dios con tal de apaciguar la furia de la madre tierra. Por el contrario, miremos la bondad de nuestro Padre eterno. Él está ahí para bendecir cada hijo que tú tengas. No lo dudes. Pero es que el mundo no te enseña eso. El mundo te enseña que cada hijo que tú tienes viene a destruir la madre tierra y que te hará más pobre y que hará tu vida miserable. Pero eso no es lo que dice nuestro Padre eterno. Y eso es porque ellos son idólatras. Nosotros vemos también, hermanos, que somos el tabernáculo de Dios. Nuestro cuerpo es ese tabernáculo también. Y por supuesto, por eso tenemos que consagrarlo y purificarlo. Eso también hace parte de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y tenemos esta revelación que ahora nos permite empezar este periodo histórico de la Iglesia de Cristo que nos lleva un paso más a encontrarnos cara a cara con Jesús. Y cuando veamos el colapso financiero, el colapso del oro, de la plata, como metales preciosos ahí en la bolsa de valores, el colapso de la bolsa de valores. Nosotros sabemos que se acerca el fin de la reina Vashti cuando vemos el ataque de los hackers a la internet. Eso también es otra clara señal. No lo dudemos. Así que, hermanos, avancemos imparables a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y lamentamos también a los que no quieren subir a esta fiesta. No quieren ni venir a la fiesta de la expiación, ni a la fiesta de los tabernáculos, sino que quieren estar en la otra fiesta de la reina Vashti, la fiesta a la Pachamama. Es totalmente lamentable, porque ya sabemos lo que ha dicho el profeta Zacarías. Es algo terrible, hermanos, y por supuesto solo Dios sabrá cómo ocurrirá eso, porque no vamos a querer verlo. No es algo que nos hará feliz de ninguna manera. Es algo tremendo, hermanos. Entonces, a apercibirse todos, a compartir este video, y sobre todo, hermanos, a prepararnos a ser parte de la familia celestial, la familia que guarda la ley de Dios. Es la familia que celebra la verdadera fiesta. Y sobre todo cuando pasamos de un tabernáculo hecho con una carpa de plástico a otro tabernáculo hecho de oro puro que está en la ciudad celestial. Tremendo, hermanos. Hasta pronto y que tengan un saludazo.